Aleluya. Gloria al Señor. Gracias, gracias, Cristo. Amén, amén. Amén. So, mientras que estamos de pie en nuestro texto, aquí esta mañana estoy tratando de concluir mi serie de la familia, el matrimonio. Esta mañana quiero llegar a este punto muy crucial, en Primera de Pedro, si tienen sus Biblias, capítulo 3. Terminé la clase el domingo pasado leyendo el pasaje, que era la continuación para mi clase hoy día. So, quizás no tendré el tiempo de hablar todo aquí, lo que quiero decirles de este pasaje, donde el tiempo me dé, concluyo y continuaré la semana próxima si el Señor no viene y estamos aquí con vida. Mientras están buscando ahí, 1 de Pedro capítulo 3, dice así el verso 1, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Gracias, hermanos. Pueden tomar su asiento. Amén. Y antes de aquí de iniciar mi clase, quiero simplemente dar un saludo a mi audiencia que tengo ahí a la distancia, que me escuchan, hermanos en mi familia, mi hermana Milka, su esposo Fernando, que me escuchan todos los domingos. Se sientan, un saludo. Gracias por acompañarnos en nuestros servicios, en nuestra clase, aquí los domingos. En mi familia en California, en Florida, se conectan con nosotros aquí los domingos. Hermanos también en otras partes me escuchan y los saludo a cada uno de ustedes. Gracias por conectarse y escuchar esta serie de clases que enseñamos aquí los domingos. Que el Señor les bendiga y esperamos simplemente que estas cosas sean de bendición y aprender de la palabra del Señor. So, gracias a todos los hermanos y hermanas en esta mañana. Y quiero, como digo, aquí nuestra clase, estoy concluyendo esta serie. Yo sé que he estado algunas semanas en el mismo hilo del tema de relacionarnos con otros, cómo tratamos nuestros tratos con otros. Y hemos tratado muchas áreas de relacionarnos con la gente, el mundo, donde quiera que estamos. Y luego lo extendimos hacia las relaciones en la familia, los tratos en la familia, el hogar. Y como les dije, una de las clases el tema de la familia es muy extenso. No hay límite donde uno puede parar o decir ya esto es suficiente. La Biblia es muy explícita y muy clara en enseñarnos acerca de la importancia de la familia, desde el libro de Génesis, iniciando ahí. Pero no quiero extenderlo más, quiero llegar a concluir esta serie aquí con esta clase. Estoy pensando aún eliminar mi última clase en cuanto a los hijos, porque la mayoría de ustedes ya sus hijos están grandes. Es un área muy importante en la familia, los hijos. Tengo una clase especial de la familia acerca de los hijos en la familia. Entonces estoy pensando
ah, poner la parte quizás en otra situación, enseñar a familias quizás con niños esta clase de la familia. Entonces, ojalá que estas cosas les pueden ayudar de alguna manera u otra. Yo sé que también tenemos hermanos aquí en la iglesia, hermanas y hermanos que no tienen pareja, tuvieron, pero la vida y cosas han pasado, pero ustedes sirven al Señor. Algo puede usted agarrar de estas cosas. En matrimonios, tenemos algunos matrimonios aquí en la iglesia y gracias al Señor por las familias, matrimonios aquí en la iglesia. Mi deseo simplemente al hablar de estas cosas es decirles lo que la Biblia dice. Ustedes gobiernan sus familias como ustedes saben o están acostumbrados, pero mi lugar aquí es enseñarles estas cosas. Ustedes lo acatan o no, ese es asunto suyo. Mi anhelo es ver familias felices. Porque si tenemos familias felices, vamos a tener una iglesia feliz. Porque la iglesia está formada de familias. Y si familias están en problemas, la iglesia está en problemas. Amén. Por esta razón decidí tomar este tiempo y hablar aquí los domingos acerca de esto. Muy bien. Terminé con los esposos, el papel y la función que funciona el esposo en el hogar, en la familia, en el matrimonio. Quiero tomar esta clase y si el tiempo no es suficiente, posible, voy a tener que hacerlo, quizás concluir el próximo domingo si el tiempo no me da. Estaba mirando mis notas aquí, son 3,200 palabras. Tal vez será difícil decirlo en 45 minutos, pero voy a hacer lo posible, ¿ok? Amén. Y entonces, iniciando esta lección 7 en esta serie, de las relaciones, hablando ahora de la familia, en estas últimas clases, las 2 clases pasadas fueron en referencia, al papel y a la función del esposo, del hombre, en el hogar, en el matrimonio. Y dijimos, y espero aprendimos, que el hombre es llamado por la palabra de Dios a amar a sus esposas. Es lo que la Biblia dice, maridos, amad, Efesios 5, donde hablamos bastante acerca de eso, amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Y hablamos las clases acerca. Tal vez debo mencionar, no quiero salirme de mi tema aquí esta mañana, pero tal vez debo mencionar, hablando del amor y celebrando el amor y el Día del Amor ayer y en fin, muchos malentienden. El amor es hermoso, es algo maravilloso, especialmente el amor de Dios, el amor agape. Pero también es algo muy peligroso, si puedo decir, como también algo de mucha confusión. Digo eso porque muy seguido, mucha gente, especialmente parejas jóvenes, confunden muchas veces el amor por infatuación. Y ese es un problema. Y esto existe en nuestro mundo. Y es un tema aparte que quizás un día más, con tiempo, les explicaré más acerca de eso. Pero hablando del amor, muchos confunden amor con infatuación. Y tal vez usted, ¿qué es infatuación? Infatuarse es aferrarse a algo, presumir algo que no es real. Eso es más o menos, se entiende, infatuación, infatuarse. Y esto existe en el amor. Muchos confunden amor con infatuación, especialmente parejas jóvenes que se ven, se conocen, se enamoran y a veces el joven o la señorita se infatúan
y creen que eso es amor. Y no es amor. Es solamente algo temporal. Están solamente presumiendo algo que parece, pero no es. Y muchos infatuados, locos, se enloquecen. Tenemos que casarnos porque no quiero perderte, no quiero perderte. Y a la locura se casan. Y después de casarse, la infatuación desaparece. Porque se enfrentan a la realidad. Solo la infatuación es temporal, pero el amor permanece. Porque el amor dice, cuando alguien verdaderamente se ama, estoy hablando de parejas jóvenes, yo sé que ustedes ya pasaron de esa edad. Ya no les sirve. Perdón, disculpen, sí, no quiero ofenderles en ninguna manera. No, yo ya pasé también, todos hemos pasado, ya somos adultos. Pero eso es para parejas jóvenes, personas jóvenes. El amor, el verdadero amor, cuando existe en una pareja joven, y quizás les puede ayudar a ustedes, a sus hijos o a alguien que usted conoce, cuando están enamorados, el joven con la señorita, o el señor con el joven, y se pueden ayudarle a ellos. Porque el amor dice, la infatuación dice ya, tenemos que hacerlo ya, y pum, y se casan al cielo, la loca. El amor dice, no, espera, tenemos que conocernos primero. Tenemos que ver si es verdad lo que está entre nosotros. Esperemos, tenemos que mirar el futuro, tenemos que mirar adelante, orar al Señor, buscar dirección de Dios. El amor siempre va a esperar en estar seguros que lo que van a hacer es verdadero. Y así, cuando esto ocurre, un matrimonio va a durar. ¿Se han dado cuenta que los matrimonios jóvenes hoy día no duran? Duran pocas semanas y meses. ¿Se han dado cuenta ustedes? No es como antes nosotros que cuando nos casamos, mire, yo voy a tener 50 años de casado con la misma persona. Y hay otros que ya han cumplido y van a cumplir. ¿Sí? Porque antiguamente no eran las cosas a la loca, infatuado, simplemente el amor. Verdadero amor. Eso, muy bien. Pierdo el tiempo hablando de esas cosas. Pero como digo, me gustaría enseñar una lección especial a parejas y jóvenes, especialmente a la juventud, acerca de este punto muy crucial, necesario hoy día en el mundo donde vivimos. Pero será en alguna ocasión. Muy bien. En mi clase, entonces, hoy día, todo lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, la iglesia, terminando aquí con los hombres o esposos, todo lo que el Señor hizo por nosotros, la iglesia, nosotros los esposos debemos hacer por nuestras esposas. Él dio su vida por nosotros, nosotros debemos hacer lo mismo por ellas. Y la función ahora, el papel que desempeña la esposa, la mujer en el hogar. En nuestro texto esta mañana tiene que ver o nos habla acerca de un punto muy difícil. Y he pedido a mi esposa que me ayude esta mañana, porque es un tema muy crucial de lo que voy a hablar. Y ese es el punto donde leímos aquí en el pasaje 2 veces, aquí en 1 de Pedro 3, del 1 al 7, la Biblia menciona dos veces la palabra sujeción. Sujeción. En un tema muy malentendido por muchos y muy difícil de tratar. Muy difícil de tratar. Porque muchos creen, y déjenme solo breve decirles esto, muchos creen que sujeción, cuando la Biblia dice que la mujer debe estar sujeta al marido,
Muchos creen que todo lo que dice el esposo, el marido a la mujer tiene que hacerlo y la mujer tiene sí, todo es sí, como que ella no tiene cerebro o cabeza o mente para pensar. Y muchos creen que la mujer no tiene nada que decir, lo que yo digo se hace, pensamos que la mujer tiene que estar sujeta a todo lo que yo digo, ella no tiene nada que decir. Y ese es un malentendido que ha existido no solo ahora, esto viene por generaciones. Y por eso veo y digo, es muy difícil de tratar de este punto o de este tema, porque no hay en realidad ninguna manera para mí salir bien en lo que voy a enseñar ante sus ojos, hablando de este punto, de lo que la Biblia dice aquí. Yo quisiera que usted diga esta mañana, Señor, ayuda a mi pastor. Necesito ayuda. No es fácil hablar lo que voy a hablar. Y necesito la ayuda del Señor. Enseñar acerca de este tema, de este tópico aquí en la Biblia, hoy día, en esta generación, en el año 2026, actualmente es muy difícil. Especialmente difícil para un hombre enseñar acerca de la sumisión de la mujer o la esposa al marido. Es por eso, hermanos, que dije hace un ratito que he pedido a mi esposa que me ayude aquí, si necesito la ayuda de ella esta mañana, aquí en esta clase. Porque lo que el apóstol Pedro dice aquí en este pasaje de 1 Pedro 3, lo que él nos enseña a nosotros aquí, es muy importante, algo que él dice y viene después de enseñar en el capítulo 2, si usted lee el capítulo 2 con tiempo, en la casa quizás, y usted lee el capítulo 2 y todo el capítulo 2 él habla de sumisión. Y luego en el capítulo 5 termina con sumisión y como un sándwich, sumisión y sumisión, pone sumisión de la esposa, la mujer al marido, como en un sándwich. Es increíble. Hablando de sumisión, hablando del apóstol Pedro en el capítulo 2, porque si usted mira en el capítulo 2, Pedro enseña a someternos a toda institución humana. Amén. En el verso 13 y 14 de aquí del capítulo 2 al lado dice, por causa del Señor, someteos a toda institución, no solo a cierta, a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores, como por el enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Él habla de sujetarnos a las autoridades. A todo, a la policía, si el rótulo dice en el 60, en el Star 40 que la velocidad es a 60, tenemos que someternos. Ups. No dice que tiene que ir a 70 o si dice a 60, tenemos que someternos a la autoridad. Porque si no se somete, ahí está la moto por allá con la pistola esperándole. Y si le dan un ticket, no venga a pedir oración. Porque Dios no le va a ayudar, es su culpa. Usted nos está sujetando y sometiéndose a la autoridad. Entonces, nos manda la Biblia a someter. Pedro habla de someternos a las autoridades, gobernadores, al rey y a los que tienen autoridad sobre nosotros, porque se han puesto para hacer que nos hagamos las cosas bien, porque de otro modo había un descontrol absoluto. Aún teniendo ley y la Biblia mandando a sujetar, la gente no hace caso. Vaya usted al 40, la gente va a 80, 90.
no hacen caso. Pero nosotros somos diferentes. Amén. Nosotros nos sometemos. Primero al Señor y luego, como dice aquí la Biblia, a gobernantes y autoridades. En el verso 18, si usted sigue leyendo, mire cómo dice el verso 18, dice, creados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar o de aguantar. ¡Wow! ¿Quiénes son los criados? Los empleados, los trabajadores, los que tenemos un empleo y trabajamos por alguien y tenemos un jefe, un mayordomo o mayordoma, alguien que está en control encima del todo. Y la Biblia manda, el apóstol Pedro manda a nosotros los empleados sujetarnos a nuestros jefes, mayordomos. Hay algunos, yo no sé de ustedes, pero yo tuve unos dos mayores en mi vida, hablando de mis 45 años, porque trabajé 45 años en mi trabajo secular. Wow, casi media vida trabajé en trabajo bajo mayordomos y todo eso. Y en mi vida, en esos 45 años, trabajando como empleado, teniendo jefes, tuve dos jefes que eran muy difíciles de aguantar. Yo no sé, muy difíciles. No quiero gastar mi tiempo contándoles todas mis experiencias con ellos. Pero va a haber personas que son muy difíciles de congeniar en el trabajo y sujetarnos. Porque somos humanos. Y a veces la carne dice, ¡eh! Y quiere resistir. Y yo sé lo que estoy hablando. Yo no soy angelito. Todavía no hay nada. Voy a tener un día. Pero somos humanos y esto ocurre para sujetarnos a alguien, así es difícil. Pero la Biblia nos manda a nosotros que debemos, no solo a los buenos, aún a los que no son buenos, dice la Biblia. Y si hacemos eso, vamos a subsistir. Mire, yo duré en ese trabajo 45 años. Y tuve, como digo, a veces quise renunciar. Porque llegaba a la casa a las 2, 3 de la madrugada, después de arreglar el problema que tenemos allá en el campo, lejos, en un sitio. Llegaba a la casa, me acostaba para dormir siquiera unas 2 horas y levantarme a las 5:30, 6 para regresar de nuevo. Y siendo que acostándome, otra vez el pager llamándome, y me llama el jefe, hay otro problema por acá. Levantarme de nuevo, vestirme de nuevo y salir a caminar millas al frío, en la nieve, en el hielo. No era fácil. Y a veces quiere decir, y ustedes arreglen como ustedes quieren, yo no voy. Uno siente eso, pero tuve que someterme. Vea, no hay necesidad de hablar de eso. Eso en el pasado. Gloria a Dios, el Señor me ayudó en esa vida. Y le doy gracias al Señor que salí triunfante. Si obedecemos lo que la Biblia dice, vamos a triunfar en la vida. Entonces les animo. Eso es lo que la Biblia enseña en sometimiento a las autoridades. Luego en el capítulo 5. Dice la Biblia en el capítulo 5 de Pedro, 1 de Pedro 5, verso 5. Miren lo que dice la Biblia. Igualmente, jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos
unos a otros. ¡Wow! Revestidos de humildad. ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y Pedro entonces a las autoridades, en el trabajo, ahora manda a los jóvenes a sujetarse a los ancianos, y a la gente uno al otro manda a sujetarnos ser sumisos unos a los otros. En medio de todo esto, él dice en el capítulo 3, asimismo vosotras mujeres, estar sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas. ¡Wow! Qué linda es la Biblia, ¿no? Cómo habla de estas cosas. Entonces, Pedro enseña no solo a las esposas a someterse, él enseña sumisión a todos, a mí, a los hombres, a toda persona. Enseña que tenemos que someternos, sujetarnos en todas estas áreas que ya he mencionado aquí esta mañana. En otras palabras, sumisión no solo es en el matrimonio, la sumisión es en toda área en la vida. Aún la Biblia manda en Hebreos 13, no es el apóstol Pedro, pero en Hebreos 13 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Esta área de sujeción no es solamente en una área. Esto cubre mucha área en la vida. Someternos, sujetarnos. En esta mañana mi clase pues se refiere aquí a la familia, el papel de la esposa en el matrimonio, y por eso me enfoco aquí en eso. Tal vez alguien pregunta, pastor, ¿por qué tanta enseñanza de sumisión? ¿Por qué la Biblia usa ese punto, ese tema tanto en la Biblia? ¿Cuál es la razón o el motivo de hablarnos de esto? Gracias por la pregunta. Si alguien su cuestión, ¿por qué la Biblia tanta enseñanza acerca de ese tema? Porque sumisión, hermanos, sumisión es la manera en que la autoridad y la unción son transferidas de una persona a otra. Por eso sumisión es importante, repito, porque sumisión es la única manera, es la única forma en que la autoridad y la unción, hermanos, son transferidas, se transmiten de una persona a otra. Si no hay sujeción, no hay autoridad y no hay unción. Porque la sumisión es la llave para que transmite, hermanos, la autoridad y la unción de una persona a otra. Y eso es algo muy importante para nosotros entender acerca de este punto muy crucial aquí en la Biblia acerca de sumisión. Y lo digo de esta manera, si nosotros no nos sujetamos a las autoridades, las leyes de la ciudad, la policía y todo lo que existe de las autoridades, si nosotros no queremos hacer o nos sometemos a lo que ellos dicen, nosotros no podemos tener autoridad. Porque para tener autoridad primero tenemos que sujetarnos. ¿Estoy bien? Amén. Gracias. Y si no está bien, no diga nada. Pero eso es lo clave. Muchos no entienden esto. Muchos no lo ven de esa manera y por eso no existen estas cosas en la vida. Y ahí es donde estamos en problemas en el mundo en la actualidad, porque personas no entienden la razón de la sumisión. Hay efectos que tiene la sumisión.
Porque hay personas que quieren tener autoridad, pero no quieren sujetarse. Y si una persona no se sujeta, no puede ser autoridad. Amén. Muy importante, muy importante. Si nosotros no nos sujetamos a la autoridad, en el trabajo, digamos, en el trabajo, nosotros no tendremos la autoridad de ellos de ninguna forma o manera. No tendremos ninguna autoridad. Si nosotros no nos sujetamos a la autoridad de Dios, nosotros no podemos tener la unción de Dios. Si yo no me someto a Él, yo no puedo tener la unción del Señor. Yo tengo que someterme a Él para yo poder tener la autoridad y la unción del Señor. Y eso va a todos. Entonces, la Biblia enseña, y no quiero meterme mucho detalle acerca de esto, porque esto también es otro tema muy crucial en la Biblia, que ha causado muchas divisiones y muchos pleitos en la iglesia, y un tema muy controversivo en la iglesia, y eso es en cuanto al cabello de la mujer. En 1 Corintios 11. Voy a mencionarlo aquí en mi clase porque necesito hacerlo. Necesito hacerlo. La Biblia enseña del cabello de la mujer que debe ser sin que se corte, digamos. O sea, el cabello largo, sin que entre tijeras al cabello. En el 1 Corintios 11. Como digo, es lo que la Biblia enseña. Yo no me estoy refiriendo a nadie aquí esta mañana, solo necesito explicarles acerca de lo que la Biblia dice acerca del cabello de la mujer. El cabello de la mujer es un símbolo de sumisión de ella a su esposo. Amén. El cabello de la mujer largo es señal de sumisión de ella a su marido. Como digo, 1 Corintios 11 está el pasaje. Voy a referirme de este pasaje aquí más adelante. Tal vez mencionaré aquí si el tiempo me da esta mañana. El capítulo 11 de 1 Corintios ha sido un capítulo muy controversivo en la iglesia en cuanto al cabello de la mujer. El cabello del hombre, la Biblia lo dice claro y dice que es contrario para el hombre dejarse crecer el cabello, pero para la mujer es honroso. La mujer se deje crecer el cabello. Bueno, y como digo, si el tiempo me da, mencionaré un poco más. La mujer es tipo de la iglesia. Es como tipología bíblica. La mujer, la esposa, es tipo de la iglesia, porque la iglesia somos la esposa de Cristo. Eso dice la Biblia, la novia. Y la mujer en la familia, la esposa, es tipo de la iglesia, hermanos, la novia de Cristo. Entonces, es el símbolo de la sumisión de la iglesia a Dios. Nosotros estamos sujetos a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Es un símbolo. Mucho símbolo en la Biblia en cuanto a estas cosas. Aún los ángeles miran el acto de sumisión de ella o de la mujer. Los ángeles. Igual como los ángeles están muy interesados cuando un pecador se arrepiente, ellos también están muy interesados de la sumisión de la iglesia a Cristo. Ellos miran eso. Y la Biblia lo explica bien claro. Ellos están mirando, los ángeles miran. Hermanos, no solo los celestiales, pero aún los ángeles caídos, los demonios. Ellos miran bien si la mujer tiene la señal o la marca de sumisión o consagración de su vida. Los ángeles celestiales y los demonios miran a una mujer si tiene la marca o la señal de sumisión y consagración en su vida. Porque, hermanos, la mujer
ella es la indicación a los ángeles, como dije, a los buenos o malos, de que si la iglesia está o no está sujeta a Cristo. Es lo que la Biblia nos dice a nosotros de la mujer, de la sumisión de la mujer, que la señal de ella es su cabello, señal de sujeción al marido, como la iglesia está a Cristo. Los ángeles miran esto, miran, aún, como digo, aún los ángeles caídos aún se fijan en estas cosas, porque es la manera como ellos atacan a la iglesia y a personas, y especialmente a la mujer o a la esposa. Una mujer que tiene esa marca o esa señal de sumisión, la cual es, repito, el cabello sin cortar, cabello largo, tiene poder y unción con Dios. El poder y unción con Dios. Una iglesia que es sumisa a Cristo tiene poder y unción de Dios. Es lo que quiere decir la Biblia al hacer el contraste de la mujer con la iglesia. Que lo que la mujer es, la iglesia es con Cristo. Es muy importante entender cómo la Biblia explica de estas cosas. No quiero meterme en esta clase en una enseñanza profunda acerca del cabello de la mujer, porque es un tema muy extenso y necesito tomar tiempo con la Biblia y explicarles los pasajes y leer lo que la Biblia enseña acerca de este aspecto. Y no puedo hacerlo aquí en 10 minutos, pero déjenme mencionar algo breve simplemente acerca de este punto del cabello de la mujer hoy. Han habido enseñanzas, se han escrito libros muy raros en cuanto a este tema del cabello de la mujer. Se han escrito libros, personas han escrito libros acerca de este punto muy importante en la Biblia, acerca del cabello de la mujer. En muchos de estos libros, y mucha gente cristiana, dicen ellos que el cabello de la mujer tiene poder. Es lo que enseñan ellos. Yo quiero explicarles eso por si acaso una de estas enseñanzas venga a sus oídos, usted sepa que eso no es correcto. Y dicen que el cabello de la mujer tiene poder. Y llegan al extremo aún de decir, en estas enseñanzas que ellos dan, que si la mujer tiene el cabello largo y hay un enfermo, esta mujer puede traer el cabello y ponerlo sobre el enfermo, y el cabello, el poder del cabello de la mujer le da sanidad al enfermo. Esto no existe en la Biblia. Eso es falso. Yo quiero ser bien claro, porque eso es una doctrina errónea. Hay mucha gente que cree en eso. Hay iglesias hoy día. Es increíble ver que las mujeres pasan al altar y se sueltan el cabello y lo hacen. Es terrible. Eso no es de Dios. Eso no está en la Biblia. Pero toman la Biblia y la tuercen para enseñar cosas que realmente están contrarios a lo que la Biblia enseña. Yo quiero, en pocas palabras, decir eso aquí en esta clase. Como digo, es algo muy largo y debe ser exclusivamente hablar acerca de ese punto para poder explicarles los más detalles y lo que la Biblia habla acerca del cabello de la mujer. Es importante lo que la Biblia dice acerca de este aspecto de la mujer. La sumisión, hermanos, es de la mujer al marido, es algo que la Biblia se refiere, y por eso menciono porque Pablo menciona en este capítulo 11 de 1 Corintios el cabello de la mujer largo, que es señal de autoridad, consagración de la mujer y sumisión a su marido. Pero el verso 15 de aquí de este pasaje de 1 Corintios, porque habla del cubrimiento de la cabeza
Y por eso usted ve, hay mucha gente de que usan paños o manteles en la cabeza para cubrirse. Y yo creo, esta es mi creencia, que si alguien va a usar un paño para cubrirse un velo, como dicen muchos, en la cabeza, lo que tiene que hacer es completamente raparse todo el cabello para cubrir la cabeza, porque no puede la cabeza estar descubierta de la mujer, tiene que cubrirse. Entonces, pero si no, si tiene su cabello y todo, es lo que dice la Biblia, verso 15, muy claro. Por el contrario, dice, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. ¿Por qué? Porque en lugar de velo, les dado el cabello. El cabello de la mujer es su velo. Yo no tengo nada en contra de esto. Hay enseñanzas, hay iglesias que creen que la mujer debe usar un velo. Y si hay hermanas aquí en la iglesia que creen eso, esa es su convicción, ese es su asunto, pero yo no enseño eso, porque la Biblia no reclama eso. Yo creo que el cabello de la mujer es su velo. Es de acuerdo a la Biblia. Pero si su convicción es usar el velo, como dice aquí la Biblia, como muchos lo usan, yo no tengo ningún problema. Esa es su convicción, usted puede hacerlo. Usted cree de esa manera, está perfectamente bien conmigo. Eso no me afecta en ninguna manera. Lo único que yo pido es que no tratemos de imponer a otros a hacerlo. Ese es lo único. Pero aquí hemos tenido hermanas que han llegado con esa manera y también son bienvenidas. Amén. Son muy bienvenidos aquí a la iglesia, porque eso no afecta en ninguna manera a la iglesia este asunto. Pero quería mencionar, porque habla aquí acerca de la autoridad, de la sujeción de la mujer, que tiene que ver con el cabello de la mujer, largo, sin cortar. Entonces, hermanos, la sumisión en el matrimonio ha sido un tema de mucha discusión, muy controversial en la iglesia, y en muchos casos cuestionables por muchos cuestionan este aspecto. Para mí no es fácil enseñar lo que estoy haciendo todo lo posible para hacer lo mejor que pueda, y muchos están en contra, hay muchos, especialmente hombres, maridos que están completamente en contra. Y no están de acuerdo con esta enseñanza. En mi vida he tenido muchas experiencias como pastor en más de estos 60 años, de pastorear y predicar y enseñar en iglesias. He tenido mucha dificultad con hermanos varones en la iglesia, maridos, que son contrarios a estas cosas que estoy hablando. Y en el pasado, como digo, en iglesias que he pastoreado, ha sido un serio problema acerca de este punto. Uno de esos hermanos, tuve un hermano que me dio mucho problema en este aspecto. Hoy llegó a mis oídos hace algunos meses atrás que ya falleció él. Lastimosamente falleció, se fue con el Señor. Pero en mi vida de pastor me dio mucha dificultad. Y me da pena por mi esposa, porque en ese tiempo, en esos años joven, tenía mi trabajo secular, y mi trabajo era de turnos, 5 días, 7 noches y 7 tardes. Eran turnos, yo trabajaba 5 días, salía libre, un fin de semana pues estar en la iglesia, me llegaban las tardes, tenía que faltar a un culto, y me llegaban las noches y tenía que faltar a otro culto. Durante mi periodo de tiempo, como 4 años, que trabajé en ese tipo de turnos, mañana, tarde y de día. Al pastorear la iglesia, muy difícil para mí ese asunto, porque tenía que poner a alguien encargado. Tuve que usar hermanos en la iglesia que me ayuden cuando yo tenía que estar ausente, y ponía hermanos que me ayuden en la iglesia. Y ponía este hermano que me ayude, un buen hermano, en lo que respecta a la manera de él y todo, y lo usaba él para que me ayude en los cultos, a dirigir, en predicar y todo eso. Y tenía que pedirle perdón a mi esposa, porque mi esposa sufrió mucho en ese tiempo.
mucho. Tuvo que sufrir las sátiras, reproches, y en fin, que no era necesario. Pero que la mujer, que por Eva es la culpable, la mujer, estamos, y todo eran las mujeres. Si no la oyeron, la manera que esta persona, este hermano creía es, la manera que este hermano creía es que toda mujer, no importa quién sea, tenía que sujetarse a todos los hombres. Esa es la manera que él creía. Y que la mujer no significa nada. O sea, ponía a la mujer por el suelo. El hombre es todo. Los hombres es todo. Y esta enseñanza causó mucho estrago, mucho problema en la iglesia. Y no sé en mis notas estas cosas, pero se me vienen a la mente hablando de estas cosas. Lamentablemente pasó el tiempo y la hermana conversó conmigo muy triste, muy dolida por las cosas que estaban sucediendo en la iglesia y esta situación. Y tuve que tomar acción. Lamentablemente este hermano, esta persona, hizo algo muy feo. Cometió un terrible pecado. Y salió a la luz. Tuve que llamarlo y decirle, lo siento hermano, usted queda completamente destituido de su posición aquí en la iglesia, en disciplina. Si quiere servir a Dios es bienvenido, pero usted no tiene nada que ver aquí en la iglesia. Fueron años muy difíciles en mi experiencia en esa área. Por eso digo que este tema para mí es muy difícil de enseñar. Es muy controversial. Ha existido eso y existe muy probable en el mundo. De todos modos, como digo, fue muy tiempos así acerca de este punto de la sujeción de la mujer. Y hermanos varones que me escuchan esta mañana, ya me oyeron en las otras clases, la Biblia nos manda a nosotros los maridos a amar a nuestras mujeres. Esa es la enseñanza para nosotros. Cuando habla de la sujeción al marido, si usted quiere una esposa sujeta, porque muchos me preguntan, ¿qué hago, pastor, porque mi esposa no se sujeta? Le digo, lo que tiene que hacer es amarla. Si usted ama a su esposa, ella se va a someter. Pero si él no la ama a ella no se va a sujetar. ¿Por qué? Porque la mujer tiene cerebro. La mujer también es una persona. No es un objeto, no es una cosa que nos sirve. No, ella sabe pensar también. Y eso no podemos ponerle a un lado o abajo, porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice que sacó una costilla de Adán, no le sacó de los pies. Si le hubiera sacado del dedo gordo del pie a la mujer y hubiera creado a la mujer del dedo gordo, hubiera dicho, pastor, la mujer debe estar abajo de los pies, porque la sacó de los pies, pero no la sacó de los pies, la sacó de su lado, cerca al corazón. Y eso es lo que dice la Biblia, que la mujer es ayuda idónea. Okay. Sumisión. Muy crucial, muy importante en esta mañana. Entonces, volviendo aquí a mi punto, disculpen salirme un poquito en estas cosas, en cosas de experiencias personales. Volviendo aquí a nuestro punto controversial de la sumisión en el matrimonio, hermanos, que muchos no están de acuerdo con esta enseñanza. Muchos dicen y piensan que eso era en tiempo o en otro tiempo, no es para nuestro día hoy. Eso es lo que muchos creen hoy día. Eso fue en el tiempo bíblico, pero no es en el tiempo actual donde vivimos. Los tiempos han cambiado y ahora las cosas son diferentes. Otros piensan, ellos dicen que es algo anticuado, pasado de moda. Esas enseñanzas no son para la actualidad. Eso ya es
ya es pasado de moda. Otros dicen que es algo chuavivinista o algo despreciable, algo que no tiene importancia o valor. En fin, hay gente que creen de esa manera. Algunas de ustedes, hermanas, han leído esta escritura. No hay duda, las hermanas lectoras de la Biblia han leído este pasaje de 1 de Pedro. Amén. Si no lo ha leído, léalo para que esté al tanto de lo que la Biblia dice. Pero algunas hermanas, si usted ha leído esta escritura y quizás no han hecho una decisión mental acerca de lo que dice aquí, por favor, escúcheme. Escúcheme por un momento esta mañana y no voy a hablar mucho más. Voy a parar aquí en un momento. Continuaré la próxima clase. Esto está en la Biblia por una razón. No está en la Biblia solo por estar escrito. Hay alguna razón por la cual el Señor puso esto en su palabra. Entonces, más que nadie, hermanos, hermanas, por favor, escuchen esta mañana. Más que nadie más, el Señor Jesús quiere y desea que su hogar, su matrimonio, su trato entre el esposo y la esposa triunfe, dure y sea feliz. Ese es el deseo de nuestro Dios en los hogares, en el matrimonio. Y debemos darle gracias al Señor. Por eso que el deseo de Él es que triunfemos, que sean matrimonios duraderos, matrimonios que van a durar y perseverar juntos y felices. Gloria a Dios. Porque voy a hablar acerca de 3 tipos de matrimonios. Quizás no tendré esta mañana el tiempo de meterme en ese punto, pero voy a hablarles de que hay 3 tipos de parejas en el mundo. Y cualquiera de esas en que de ustedes es ser usted, solo voy a hablar lo que el Señor me pone en la mente hablarles. Entonces, por eso la Biblia nos da a nosotros enseñanzas acerca de la manera como los papeles, las funciones cómo debe funcionar un hogar, un matrimonio. Yo creo que sería bueno que nosotros pongamos atención a lo que la Biblia dice a esta generación en el año 2026 a nosotros acerca del matrimonio. Porque este libro nunca pasa de moda. Este libro es el mismo. Y será el mismo hasta que lleguemos al otro lado. Porque la Biblia dice claramente el cielo y la tierra. Pero su palabra. Si llegamos al año 3000, todavía la Biblia es la Biblia. El libro no va a parar de ser lo que es. Entonces, habrá, no sé, alguien que esté de acuerdo conmigo en eso en esta mañana. Entonces, actualmente, en la generación actual, en el tiempo, en la sociedad actual donde vivimos, hay 3 categorías. Tengo unos minutos más, voy a mencionarlo aquí entonces. Hay 3 categorías que describen a la mayoría de matrimonios en el mundo. Hay 3 grupos en la actualidad en donde vivimos de matrimonios. El primer grupo en el mundo actual de matrimonios es que están casados pero están desunidos. Hay desunión. Están casados pero están desunidos. Este es un grupo de matrimonios en el mundo. En este matrimonio no hay distinción entre la función o el papel entre el esposo y la esposa. No hay distinción de los papeles o las funciones que desempeñan. Viven vidas paralelas, iguales uno al otro, hacen sus cosas, la vida. Legalmente están casados, pero sus funciones
en sus papeles que funciona la familia no están. Son como, digamos, solteros. Cada cual vive su vida y están casados. Es un grupo de matrimonios en el mundo, existen. He tratado con muchos de ellos en mi vida como pastor. Lo único que tienen esos matrimonios es que tienen los hijos, como común es los hijos. Pero tienen cuentas bancarias separadas, tu cuenta, mi cuenta, tienen sus cosas separadas, esto es mío, esto es tuyo, cada cual tiene sus amistades, tienen sus festividades, cada cual hacen sus fiestas con las personas con quienes se relacionan ellos, diferentes. Y en algunos casos de estos matrimonios, cada uno tiene su propio dormitorio en la misma casa. Esa es mi experiencia en matrimonios que existen en el mundo actual. Una de las cosas que está de moda hoy día en la sociedad actual hoy día en el mundo es que cuando construyen casas, este tipo de matrimonios, que cuando construyen casas, ellos ya saben cómo viven, ese es el estilo de vida que ellos escogen vivir, se acostumbran a vivir de esa manera y pues ese es asunto de ellos. Y se acostumbran, y lo que hacen es si construyen una casa nueva y la edifican nueva, ya saben cómo funciona su hogar, entonces hacen un cuarto para él y un cuarto para ella en la casa. A master bedroom for him and master bedroom for her. Cada uno tiene su cuarto dormitorio especial. Es la manera. Y existen básicamente bajo el mismo techo, están casados, pero son solo compañeros de cuarto. Se ven cuando entran, cuando salen, el trabajo, las actividades, la vida, y esa es la vida, y personas viven de esa manera. Ese es un tipo de matrimonios. El otro tipo, y lamentablemente casi la mayoría de estos matrimonios concluyen, en divorcio a veces y terminan. El segundo grupo que quiero mencionarles de hogares, de familias, esposos y esposas, matrimonios de unión parcial. Esas parejas también viven vidas paralelas, pero muy seguido comparten algunas actividades juntos. En ciertos aspectos reconocen el papel del esposo y el papel de la esposa en el matrimonio y se dan el sitio y el lugar ellos. A ellos los hijos los mantienen juntos. En parte sus vidas se cruzan y encuentran lugares, van juntos a comer, van a restaurantes juntos y en fin. Y quizás tienen pasatiempos similares y cosas que les gusta hacer, gimnasios o paseos de vacaciones, en fin, lo hacen juntos. Y quizás aún asisten a la iglesia juntos. Cuando asisten a la iglesia van juntos, pero ponen siempre un frente. Es un frente nomás, pero van juntos a la iglesia. Pero por la mayor parte de sus vidas, hogares así, esposas y esposos viven vidas separadas. Parejas así, hermanos, cuando los hijos crecen, y es lo que me he dado cuenta en mi experiencia como pastor estoy hablando, me he dado cuenta que cuando los hijos ya crecen, se gradúan de la escuela, el colegio, la universidad, se van, hacen la vida, se casan y queda el nido, cuando decimos queda el nido vacío, solo queda el esposo y la esposa en el hogar. Me he dado cuenta en mi experiencia, cuando ya todo ha pasado y quedan ellos solos, el matrimonio termina en divorcio o separándose. Y es triste eso. Porque después de haber vivido juntos muchos años, ya los hijos se van, entonces quedan solos. No se conocen bien, se han enfocado en los hijos han sido todo para ellos. Todos los hijos, ya cuando quedan los dos solos,
El marido y la mujer ni se conocen, porque todo el tiempo lo han invertido en los hijos. Al no conocerse después, entonces son como dos personas que viven en la misma casa, diferentes, y terminan en divorcio. He conocido familias de esa manera. Conocí una linda familia, amigos de nosotros, linda familia, cristianos. Llevamos bien, nuestros hijos llevamos con los hijos de ellos, excelente, todo bien, pero crecieron los hijos, se casaron y se fueron de la casa, quedaron ellos solos. Lo que hicieron es ir y construir una casa bien grande allá lejos, donde construyen esas casas bien grandes, y dejaron la casa donde vivían, porque querían mejorar quizás la vida, yo no sé, pero pasaron situaciones, o sea, dejaron la casa ya y volvieron a la casa donde vivían antes. Estando ahí, llegaron a los oídos que terminaron en divorcio. Ella se casó con otro y él se casó con otra y terminó el hogar. Sus hijos, vi la hija recientemente aquí en Amarillo, la encontramos. Uh-huh. 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 O si le gusta ir a Harbor Freight. Gracias. Punto muy clave. Yes. Claro. Así es. Exactamente es así. Eso es lo que hemos animado y aconsejado a familias en el pasado, que se enfoquen. Uno ama a los hijos y uno hace todo por ellos, pero ellos no deben ser todo. El esposo y la esposa necesitan conocerse y hacer una vida ellos, porque los hijos se van a ir. Y midlife crisis, en inglés le dicen the midlife crisis, cuando todos llegan a esa edad, a la edad media, cuando la vida cambia, comienza a cambiar la vida. Y ahí es, si el marido y la mujer han vivido juntos y se han amado juntos, cuando llega ese cambio en la vida, porque todos llegamos a ese cambio, y si usted no ha llegado a ese cambio, va a llegar. Y cuando le golpee ese cambio, si ustedes se aman, van a permanecer juntos. Pero cuando no se aman, entonces va a explotar. Yes. Amén. Amén. Así debe ser. Y déjeme terminar con eso. Gracias a mi esposa. El Señor nos ha bendecido. Como digo, vamos aquí a cumplir 50 años. Matrimonio, estamos todavía felices. Y si el Señor me da otros 50, más feliz todavía. Amén. Le doy gracias al Señor. Es todo el Señor. Es todo el Señor. Por favor, ojalá que me alcancen. Déjenme cerrar con esto. Y yo sé que hay matrimonios unidos y duraderos. Yo sé, hermano, ¿cuántos años duró su matrimonio, hermano Joe? ¿Cuántos años? Sí. Vivió. ¿Cuántos años de casado tuvieron ustedes? Si se acuerda. Yes. 56 años.
Amen. That's good. Amén. Así dice la Biblia. Okay. Yeah. Gracias al Señor. Amén. Así debe ser. Así es. Mucho más. That's right. Así es. Right. Así es. Ajá. Sí, hermano, gracias. Amén. Amén. Gracias, hermano. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros en poner eso en importancia. Déjeme cerrar con esto y terminar con la última clase, matrimonios unidos que llegan a ser, como dice la Biblia, llegarán a ser una sola carne. El esposo y la esposa desempeñan sus papeles y funciones de acuerdo a lo que la Biblia enseña en sus distintivas maneras, pero a la misma manera son iguales. Ellos viven en unidad, son uno, en un mismo propósito, unido bajo la autoridad de Dios. Porque Dios debe ser la cabeza del hogar. Si Dios es la cabeza en el hogar, hermanos, Satanás va a tratar de meterse, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El Señor debe estar sobre todo. El Señor debe ser todo y en todo. Estoy hablando de un hogar cristiano. Dios y el Señor debe ser sobre todo y en todo, en todas las cosas. Él debe ser el centro. Gloria a Dios. Y el primero. Puedo decir el primero. Él debe ser el primero en el matrimonio. En todo matrimonio cristiano. Porque la Biblia dice en Eclesiastés, un cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. ¿Qué es un cordón de 3 dobleces? Marido, mujer y Dios. Y un cordón de 3 dobleces va a ser muy difícil que se rompa. El esposo ama a su esposa como Cristo amó la iglesia. La esposa respeta y sigue el liderazgo de su esposo. Los hijos obedecen a los padres. Y en fin, yo sé que la mayoría de ustedes ya no tenemos hijos pequeños bajo nuestro cuidado ahora. Este es un matrimonio diseñado por Dios. Este es un matrimonio que llegará, como dice la Biblia, a ser una sola carne. No de la noche a la mañana, pero es un proceso que tarda en el camino de la vida hasta que la muerte nos separe. Ese fue el voto que hicimos hasta que la muerte nos separa. Hoy día no es hasta que la muerte los separe, hoy día es hasta que el divorcio los separe. Qué triste. Pero no queremos eso en nuestros hogares cristianos. Queremos que el Señor nos ayude a mantener nuestros hogares felices. Y voy a parar ahí mi clase. Hay mucho más que podría decirles aquí esta mañana. Pero escuche esto ahora y concluyo con esto. El esposo o el hombre no es la autoridad más alta en el matrimonio. Dios es. Él es la autoridad máxima y más alta y grande en un matrimonio. Y si no cree eso, le doy la cita que lo lea con tiempo en 1 Corintios capítulo 11, verso 3, que Cristo es la cabeza del varón. Si yo no me sujeto a Cristo, yo no puedo esperar que mi esposa se sujete a mí. Yo tengo que estar sujeto a Él primero y luego la sujeción viene de regreso. Amén. Eso es como la Biblia enseña. Voy a parar ahí, como digo, hay mucho más que quiero hablar acerca de eso. Porque, ¿cómo trabajan estas cosas? ¿Cómo trabaja el marido y la mujer, la esposa, en el hogar?
en esto de sumisión y todo eso. Voy a ponerles ejemplos aún personales en mi vida, cómo nosotros hacemos las cosas para que ustedes se den cuenta mejor usándome nosotros como ejemplo y usar ejemplo de alguien más. Voy a hablar un ratito, un poquito más acerca de eso y concluiré mi clase, la próxima clase. Amén, hermanos. Ojalá que esto sea de ayuda. Y si usted tiene una pregunta, alguna cuestión, porque en la clase es difícil hablar de todo y a veces alguien quizás queda con una duda o algo, por favor, no guarde eso un día con tiempo, un día el pastor o con la hermana. ¿Qué es esto? ¿Puede explicarme esto? ¿Qué significa esto? Y con mucho gusto trataré de ayudarles a entender algo más. Amén. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude y yo sé que nos está ayudando y nos va a ayudar. Podemos ponernos de pie, por favor. Gracias por esta mañana atender la clase. Amén. Puede adorar al Señor un momento y decirle al Señor que nos ayude a entender estas cosas y hacer lo mejor que podamos hacer. No somos perfectos, pero podemos hacer lo mejor. Adore al Señor unos 2-3 minutos aquí esta mañana y dile: Señor, te alabo, Señor. Gracias, Señor. Tu palabra es tremenda en estas áreas. Yo sé que cosas como estas, como expliqué hace un momento, han sido tan controversiales en la vida por personas que no lo ven, no lo entienden, no lo miran, como la palabra nos enseña. Pero ayúdanos a nosotros, Señor, ayúdame a mí, necesito tu ayuda para poder ayudar a los hermanos y hermanas en la iglesia a entender estas cosas, Señor, que necesitamos entender para el bienestar, para la buena marcha, para la felicidad en la vida, Señor, especialmente en esta área del hogar, en las relaciones, en los tratos entre el esposo y la esposa. Ayúdanos, Señor. Te pido en esta mañana, gracias por los matrimonios de nuestra iglesia. Algunos ya están avanzando en años. Gracias, Señor. Algunos han pasado el límite. Algunos han vivido ya sus años. Como el hermano testifica esta mañana, su esposa ya pasó a la eternidad. Y estas cosas van a ocurrir en este proceso. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestra mirada en ti. Guárdanos, Señor, líbranos. Vivimos en un mundo, Señor, que cada día va de mal en peor. Y la única esperanza que tenemos eres tú, Señor. Tu palabra es lo único que nos da esperanza. De mantenernos en el camino, en el lugar que debemos mantenernos. Te pido en esta mañana, Señor, pon tu mano si hay necesidades en nuestras vidas, hay matrimonios quizás en dificultades. Te ruego, Señor, que ellos comiencen a orar juntos, a leer la palabra juntos, a poner las cosas en las manos tuyas, a hacerte a ti el centro de su hogar. Y sabemos, Señor, que si lo hacemos, tú respaldas, Señor, tú respondes, y tú vas a obrar en cualquier situación o necesidad en una familia. Te pido, Señor, guárdanos y líbranos, Señor, porque nadie estamos exentos del mundo, el pecado y lo que hay hoy día. Pero líbranos, Señor, guárdanos en el proceso en donde vamos hasta llegar allá, Señor. Te alabo y te doy gloria, honores y alabanza en esta mañana, porque solo tú lo mereces, Señor. Solo tú eres digno, Señor. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Podemos decirle al Señor esta palabra si nos vamos a nuestras casas. Dice así: fija tus ojos en Cristo,
tan lleno de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Una vez más, fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Gracias por tu presencia. Nos despedimos de este servicio en esta mañana y ayúdanos a poner nuestros ojos en ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Salúdese uno con otro en esta mañana. Amén.